Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una reunión más de las reuniones informativas virtuales. Para iniciar voy a dar lectura a lo que es el marco de este programa que la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte y la Coalición Latinoamericana del Este de Carolina del Norte tiene para todos ustedes. Bueno, que son las informativas virtuales. Las reuniones informativas virtuales son espacios informativos con temas de interés general que Amex realiza para la comunidad bajo el marco de Unidos por Nuestra Salud. ¿Cuáles son los objetivos? Es dar a conocer los servicios y los programas y servicios binacionales en el marco de salud, crear espacios informativos que beneficien a la comunidad, informar, asesorar y empoderar a la comunidad con temas de salud. Y bueno, esta tarde traemos para ustedes esta reunión virtual sobre cómo prevenir el cáncer de próstata. Y bueno, para ello nos estará acompañando, o más bien dicho, nos dará la información el doctor Maximiliano Andrés Cuevas, quien es doctor en filosofía y psicólogo especialista en relaciones comunitarias, a quien le doy la más cordial bienvenida para que pueda iniciar con lo que es esta charla. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Bienvenido, doctor, adelante. Bienvenidos a todos. Déjame compartir la página. Esto va a ser una conversación. Ahí estamos. Todos pueden ver la página bien, ¿no? Sí, sí se alcanza a apreciar esto. Bueno, pues excelente. Pues de nuevo, mi nombre es el doctor Maximiliano Andrés Cueva. Tengo un doctorado en filosofía y letras, como dijiste, pero tengo también un doctorado en psicología clínica y un tercer doctorado en pedagogía. Y tengo 5 maestrías y 2 licenciaturas, pero no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar del cáncer de próstata. Próstata. Siempre tengo problemas con esa palabra. De nuevo, como esto es una conversación, tú por favor, a ver si hay preguntas, me dejas saber y vamos entonces, para no hacerlo aburrido, que cualquier pregunta, duda, la estaremos contestando durante la presentación para que no se le olvide. En vez de dejarla al final, yo creo que es mucho más cómodo y sencillo cualquier cosa que no esté clara, aclararla desde el principio. Y entonces, claro, desde el principio, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a definir la enfermedad. Entonces, la definición es sencilla y clara. Esta es una enfermedad en la que se forman células malignas o células cancerosas en los tejidos de la próstata. Y de nuevo, hay muchas personas que dicen, ¿qué? ¿Y dónde está localizada? Hay muchas personas que me dicen, pues la próstata es la vejiga, son las bolas, ¿qué es? Y entonces la próstata es una pequeña estructura con forma de nuez que forma parte del aparato reproductor masculino. Este órgano rodea la uretra, el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo. Y si ustedes lo ven en el dibujo, es pequeñito y lo ven acá, ¿no? Entonces, ven, esta es una próstata normal, ven la vejiga, el transporte, aquí está la uretra, y miren, aquí vemos una que no es normal, pero vamos a seguir. Según la epidemiología, el cáncer de la próstata ocupa el cuarto lugar de incidencia en los varones. Esta incidencia se incrementa después de los 50 años de edad y muestra grandes diferencias en la distribución de acuerdo con la raza y la región geográfica donde usted vive. Y entonces vemos que está en aumento, cada año hay más personas que están sufriendo esta enfermedad. La buena noticia es que así como van avanzando los años, también hay más procedimientos, más posibilidades para que se viva más y se viva correctamente en salud a pesar de la enfermedad. Los factores de riesgo son los siguientes.
La etiología es desconocida. Hay muchas personas, yo estaba hablando de este tema el lunes y hay muchas personas que preguntaban, ¿y es verdad que si tener mucho sexo o no tener sexo produce o no produce esta enfermedad? Y entonces, por eso aclaramos desde el principio, yo le puedo dar mi punto de vista, pero etimológicamente hablando, no sabemos exactamente el por qué 100%. Sabemos que las células comienzan a desformarse, por lo tanto comienzan a haber células malignas y esto es lo que lo produce. Hablando en general, los factores de riesgo, pues ya dijimos, la edad, más de un 75% de las personas que sufren esta enfermedad tienen alrededor de 65 años, pero en estos momentos, como dijimos en la primera página, vemos que la edad está bajando y por lo tanto yo le sugiero a todos los que están aquí, hombres o mujeres, a los hombres, claro, que comiencen a hacer su chequeo a los 40 años de edad. A las mujeres que tenemos acá presentes, a las damas, por favor, ustedes tienen esposos, hermanos, padres, hijos, entonces que lo eduquen, porque el grave problema que tenemos con esta enfermedad, y la vamos a discutir en un ratito, es que a los hombres no les gusta chequearse la próstata y entonces esperan y esperan, y esperan, y mientras más esperan, mucho más peligroso. El historial familiar es el segundo factor. Un 75% de los hombres diagnosticados por el cáncer de la próstata presentan historia familiar. Una persona con familiares de primer grado afectado de cáncer de la próstata tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de manifestar la enfermedad. Así que si su papá, un hermano, un tío, un familiar cercano tuvo la enfermedad o tiene la enfermedad, pues usted tiene que estar consciente que usted tiene más riesgo de sufrir esta enfermedad. La genética, claro, también, que es básicamente lo que estamos hablando de historia familiar. Normalmente se diagnostican antes de los 50 años y en un estadio más avanzado. Por lo tanto, si usted genéticamente está propenso a esta enfermedad, por eso hablamos de la edad 40, tiene que comenzarse a chequear a los 40 años, pero en general, yo diría, pero especialmente de si es parte de su genética, porque ya a los 50 años usted puede estar en un estadio mucho más avanzado que lo normal. Otra cosa es la raza. Los varones de la raza negra presentan mayor riesgo. Y nosotros que somos hispanos, latinos, o como nos queramos llamar, eh, decimos, pero yo no soy negro, yo no soy esto. Entonces, como tenemos una mezcla, algunos somos mulatos, bueno, entonces debemos de entender que mientras más cercana sea la raza negra a nuestros orígenes, pues estaremos más propensos a tener esta enfermedad. Y finalmente la dieta, una dieta rica en grasa se ha asociado mayormente a los riesgos. Y nosotros los hispanos que comemos desde la mañana huevos rancheros bien fritos con muchos aceites y muchas grasas saturadas y todas esas cuestiones, pues tenemos que tener cuidado porque mientras más obesos somos, mientras más tenemos una dieta saturada en grasa, pues más propensos somos. Y claro, si tenemos ya diabetes, especialmente la tipo 1, pues muchas más posibilidades a tener esta enfermedad. ¿Alguna pregunta sobre estos factores o seguimos? Sí, tenemos una en el buzón de mensajes que nos acaba de poner Joaquín Salazar. Pregunta, buenas tardes, dice, ¿cuál es el soporte científico para sostener que la raza negra presenta mayor riesgo de sufrir el cáncer de próstata? Bueno, volvemos a decir, si ves lo que dices ahí, etiología desconocida. En otras palabras, como no sabemos exactamente qué es lo que produce la enfermedad,
Entonces nos estamos basando en estadísticas, básicamente. Si usted nota, por ejemplo, en la raza blanca, el porcentaje estadísticamente de personas que sufren esta enfermedad es 3 de 10, mientras que en la raza negra generalmente es 6 a 7 de 10. Por lo tanto, estamos hablando más de estadística que de otra cosa. Y de nuevo con Google y todas estas herramientas, es muy fácil mirarlo. Entonces, no estamos, y volvemos a decir, esto no significa, porque yo soy de la raza, que no sé, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Generalmente esto de las razas es más difícil porque en mi país decimos que tenemos el negro detrás de la oreja, por lo tanto es mucho más complicado. Pero en partes específicamente en Estados Unidos que las razas se han ligado menos y también hay muchas ligas, es mucho más fácil determinar estas cuestiones y partes de Europa y África. Pero es básicamente hablando estadísticamente. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, porque Abel está callado, Abel es que me hace las preguntas, pero por lo tanto, como Abel está callado, significa que no hay más preguntas. ¿No, Abel, o sí hay? Sí, tenemos dos más. La primera sería que cuáles son los síntomas. Ahora vamos a hablar de los síntomas. Ujú. Y ¿Y la segunda? la segunda es, hacen un comentario, dice, mi suegro en 2020 tuvo cáncer de próstata. ¿Qué probabilidad tiene mi esposo e hijo de padecerlo? Es que si generalmente, por eso hablamos de la genética, voy a regresar de nuevo, perdón, voy a regresar de nuevo a la parte. Vemos que la genética es solamente un 10%. Por lo tanto, si genética y historia familiar, si la unimos la genética y la historia familiar, pues sería casi un 35%. No sé si me explico. Genéticamente hablando, cuando los cromosomas de la mamá y del papá se unen, si la mamá, de parte de la mamá, familiares de la mamá o familiares del papá tienen, entonces solamente un 10%. Pero la historia familiar, que es lo que me preguntan ahí, si mi papá es diabético, pues yo tengo, que no es más o menos lo mismo, que si mi papá es diabético, pues yo tengo casi un 60% de probabilidades de ser diabético en el futuro. En este caso, con el cáncer de la próstata, solamente estamos hablando de un 25%. Pero ojo, en este caso estamos hablando del papá, por lo tanto es directa la historia familiar. Entonces habría que preguntarle a ese papá si un tío de ese papá o el papá o el papá del papá, que sería el abuelo, si alguien más de esa familia ha sufrido el cáncer de la próstata. Y si es así, mientras más personas, mientras más larga sea el árbol familiar de esta enfermedad, pues el porcentaje crece. Si no, estamos hablando si es la primera vez, pues estamos hablando de un 25% solamente. Bien, gracias. Eh, Estamos en cuando condiciones de hablamos, sí, continuar, ya no tenemos más preguntas. Sí. sí, cuando hablamos de los signos o los síntomas, a pesar de que la mayoría del cáncer de la próstata no producirá signos ni síntomas alguno, cuando estos aparecen son similares a los del aumento del tamaño de la próstata. Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos determinar que posiblemente tenemos que ir al médico chequeando para asegurarnos que estamos bien? Bueno, si comenzamos a tener dificultad para orinar, si cuando orinamos el chorro es muy débil, si tenemos urgencia frecuente para orinar, si especialmente durante la noche orinamos muy frecuentemente, si hay micción dolorosa o una sensación de quemazón en la sangre y en la orina, estos son posibles síntomas. Y entonces alguien me va a preguntar por ahí,
y le voy a contestar antes que me pregunte. Pero esto se parece mucho a la diabetes. Pues claro, por eso indicamos ahí que si usted sufre de diabetes tiene que cuidarse más porque estos síntomas que describimos aquí pueden ser fácilmente de diabetes, pero pueden ser fácilmente de la próstata. Por lo tanto, cualquier persona que me esté escuchando que sufra de diabetes, por favor, tiene que hacerse su chequeo anual, eh, porque estamos más propensos a sufrir esta enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, primero hay un cuestionario, un interrogatorio que eh, con toda esta pregunta de si tu papá, tu tío, su abuelo han sufrido la enfermedad. Le voy a hacer una cierta pregunta en la próxima página. La segunda forma es la exploración, la que a nadie le gusta, pero es la más segura, es la exploración rectal o el tacto rectal, como le llamamos. La tercera forma de determinar si tenemos esta enfermedad es el antígeno prostático, que lo vamos a discutir en un ratito. Y de nuevo, como ha avanzado la ciencia, el estudio de imágenes y por último, los laboratoriales, que también lo vamos a discutir en un minuto. El primero que dijimos, pues, es el interrogatorio. Este es, por ejemplo, 7 de las preguntas. Claro, no vamos a detenernos completamente, pero estas son algunas de las preguntas que se hacen y dependiendo de la suma, ustedes ven abajo los numeritos, entonces se determina, mientras más alto sea el número, pues más posibilidad hay que usted tenga esta enfermedad. Y entonces todo esto tendría que ver con si usted es de la raza negra, que cómo usted come, que si tiene diabetes, cuántas veces ha orinado, con cuánta presión, cómo está el chorro de la orina, si orina sangre, si tiene mucho ardor, en fin. El segundo, que es el más seguro, este es el que todos los médicos dicen que se debe de hacer cada año, pues es el tacto rectal. Es un método subjetivo que requiere entrenamiento de su médico y experiencia. Y como dije, ese es el más mal aceptado por la población, porque, ay, que me están violando. Y todas esas cuestiones y la hombría y como venimos de un machismo muy arraigado y todo lo demás. Pero bueno, es el más seguro. ¿Por qué? Porque eh, eh, como estamos hablando del tacto y del entrenamiento, se va a saber exactamente cómo está, si está más grande, si se está extendiendo, en fin. Solo permite palpar la zona lateral y posterior de la glándula y mediante este chequeo se puede diagnosticar 100% si se tiene esta enfermedad. Y de nuevo repito, se debe de hacer cada año a partir de los 40. De nuevo, hay personas que esperan, antes se decía los 50, pero como hemos visto que está aumentando y que la edad va bajando, pues hemos encontrado. Antes solamente se encontraba personas mayores de 60, 65 en adelante con esta enfermedad, pero por la mala nutrición, por la vida sedentaria, por todas esas cuestiones, el número está aumentando y cada vez más vemos personas entre los 50 años y menos teniendo la enfermedad. Y de nuevo, hay que seguir discutiendo esta forma de diagnosticarlo porque es la más precisa hasta el momento. Explicación de las pruebas al paciente, hay que explicarle exactamente para que el paciente sepa a qué atenerse. Se efectúa con delicadeza. El doctor debe utilizar un guante y debe de lubricar el dedo índice. Usted el día anterior, si es posible, antes de ir al médico, debe de tener la vejiga vacía
Y bueno, y esas son las posiciones que ustedes ven que debe de tener el paciente para poder hacerse el chequeo bien. Sí, a ver, veo que tienes preguntas. Y ve aquí en la gráfica, vemos exactamente, y por eso, eh, aquí por ejemplo en Estados Unidos, la primera gráfica es la más común. El hombre parado se inclina hacia la camilla y en esta inclinación, entonces el doctor penetra su dedo y entonces chequea y analiza cómo está esta parte de su cuerpo. A ver, yo veo que tienes la mano levantada, no sé si tienes pregunta o si simplemente se te olvidó bajar la mano. No, sí, tenemos un par de preguntas en el buzón de mensajes. Si gusta, ¿le puedo dar lectura o esperamos a que termine de comentar esta diapositiva y le puedo dar lectura? Usted me No, ya terminé. Estaba explicando, si estuviste en la parte anterior, la ves aquí abajo, que ves al hombre acostado y lo ve aquí. Explicaba que esta segunda, aquí en Estados Unidos, si usted vive en Estados Unidos, no sé en México, lo que me escuchan, pero aquí esta segunda casi nunca se da, porque acá básicamente lo que se le pide al hombre es que estando de pie se incline y entonces inclinado hacia la camilla, sin tener que acostarse ni nada, el médico hace el chequeo del lugar. Perfecto, muy bien. Tenemos un par de preguntas. La primera dice, después de hacer pipí, si sin control se expulsa un chorrito de orina, ¿es algún síntoma? Mira, lo que pasa es que es difícil saberlo, porque de nuevo, como es un con todo, como digo yo, si tú, si tú tienes inconsistencia urinaria, pues claro, es una señal. Pero no es solamente eso, si tú solamente tienes inconsistencia urinaria, pues posiblemente el sistema por donde pasa la orina quizás tengas problemas y a veces simplemente hay que lidiar con el conducto urinario y por lo tanto por eso dijimos constante deseo de ir al baño, el ardor, tiene que ser más que una sola señal. Pero yo vuelvo y repito, en todos estos casos, porque estamos hablando de un aparato muy importante, especialmente para el hombre, estamos casi hablando de la sexualidad del hombre, porque si le falla esto y hay que hacer esta operación, o la famosa castración que a veces en Latinoamérica se hace en estos casos, pues estamos hablando de la impotencia masculina, la impotencia sexual, por lo tanto, debemos de tomar estos temas muy en serio. Así que si constantemente tenemos ese chorrito y cada vez que tenemos ese chorrito hay ardor, es una señal, debemos de ir al médico lo más pronto posible. Próxima pregunta. Perfecto, muy bien, muchas gracias. La segunda es, pregunta a Joaquín si en lugar del tacto es posible hacerlo a través de alguna radiografía para apreciar el tamaño o a través... Eso es lo que vamos en la próxima. Sí, porque hay varias formas. Por ejemplo, el cuestionario se usaba mucho, pero el cuestionario es subjetivo. Este ya es más concreto y más directo. ¿Por qué este es más concreto y más directo? Porque, bueno, vemos que se evalúa la sensibilidad, el tamaño, la consistencia, la simetría, los límites, la movilidad. En este caso vemos que con este examen, pues estamos ya casi 100% seguros de que, de que la tiene o no la tiene. Entonces, en eso que ustedes me están diciendo, sí, por ejemplo, bueno, antes de, esto quiere decir que si se encuentra una próstata aumentada de volumen con desaparición del surco medio de superficie lisa irregular o cualquier induración o nódulo sospechoso, debe hacer pensar en cáncer e influir para seguir los otros estudios. En otras palabras,
si el médico nota ciertos cambios de, de cómo debe sentirse, entonces esto indica. Lo que los hombres están haciendo, porque esa pregunta la hizo un hombre, la que usted acaba de decir, el hombre como se siente, siempre, por ejemplo, en mi país siempre dice, oye, dejarme entrar un dedo por un hombre, ni que yo fuera homosexual, yo no soy, entonces, pues, porque por todos los tabúes y todo, la mayoría de las personas prefiere el antígeno prostático específico, el PSA, que es la prueba de laboratorio que mide la concentración del PSA en la sangre. El PSA es una sustancia que se produce en su mayor parte en la próstata. Entonces, este es otro posible procedimiento. Hay mucha gente que prefiere este. Hay, los médicos dicen en general, si usted no se va a hacer, mejor hágase este. Siempre el tacto rectal es más el que te da, porque tú puedes tener un bajo nivel de PSA y puede ser por otras causas, pero sí, si tienes un bajo nivel de PSA, eh, es posible que tenga esta enfermedad. Por lo tanto, si no te gusta el otro, pues puedes hacerte este, pero de nuevo, si te haces este y encuentran que tienes un muy bajo nivel, tarde o temprano van a tener que hacerte el otro. Y estos son los niveles, dependiendo de la edad, los niveles que debemos de tener de estos antígenos. Aquí lo vemos en la tabla. El próximo, que este ya se está haciendo mucho más popular y se supone que en los próximos años, precisamente por lo que acabamos de decir del miedo masculino al tacto rectal, es el examen de la sangre. En este examen incluye la glicemia para excluir la diabetes, porque a veces lo que tenemos es la diabetes alta y por eso estamos orinando constantemente y tenemos todas esas cuestiones. Por lo tanto, primero se hace este examen para asegurarnos que no es ese y después entonces el examen de la creatinina para una evaluación de la función renal. Entonces, este examen también es un buen indicador de si tenemos o no la enfermedad. Así, entonces la contesta sería, si, si no te vas a hacer nada porque no te va a dejar violar porque eres un puro macho, pues hazte el de la sangre, que el de la sangre te va a indicar y te va a dar un gran porcentaje de posibilidades. Y entonces, si ya aparece o si hay ciertas dudas, porque a veces con el de la sangre todavía hay ciertas dudas, pues ya entonces te hace. Pero si la sangre te dice, no, estás como un niño, está todo bien, entonces ya no. ¿Alguna pregunta? Tenemos una más, doctor. La siguiente dice, gracias por compartir sobre el tema. Mi pregunta es, en el mes de junio llevé a mi padre a revisión y le realizaron el protocolo de síntomas. El principal era obstrucción, a lo que el doctor especialista comentó que esto se debe a obstrucción en la uretra, lo cual provoca chichones por la obstrucción que se inflama la próstata y deforma la vejiga, lo cual, lo cual va provocando el tema de cáncer de próstata. Realizando el drenado, ¿se libera el riesgo? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, lo que pasa, no sé lo que le dijo su médico, pero claro, lo que pasa cuando ustedes me preguntaron al principio, ¿y qué produce esta enfermedad? Hay tantos factores, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores. Y claro, mientras más mejor sea el drenaje y mientras más cuidamos estas partes, porque por ejemplo, eh, directamente al acto sexual, mientras más liberación tiene el hombre
en el acto sexual o en la masturbación y todo, pues se supone que como se está liberando todos esos espermatozoides, estas espermas, hay menos posibilidad. Por eso en el pasado lo que se le hacía al hombre era la castración, porque la liberación de demasiada esperma eh, se dice que puede, y que ese es uno de los factores que ponen más en riesgo al hombre en estos casos. Conclusión, yo creo que si hay un buen drenaje, pero también hay una limpieza y un cuidado, eh, bien, saber dónde vamos a penetrar, cómo, en fin, limpieza, uso de preservativos y todas esas cuestiones. Mientras más cuidamos nuestra parte, mientras más vamos al urólogo, que nos vaya, porque el problema es que el hombre va al urólogo siempre cuando tiene un problema. Y al urólogo, igual que al ginecólogo, hay que ir frecuentemente para asegurarse que el sistema reproductor del hombre esté funcionando bien. Y el problema es que el sistema reproductor del hombre con el sistema urinario, como están conectados uno al otro, cuando la tercera técnica, que alguien la mencionó, la tercera técnica, eh, pero es parecida a la del tacto rectal, es esta, con las imágenes, por el ano, se, se introduce esta camarita, esta sonda, y le llamamos ecografía transrectal, procedimiento por el que se introduce en el recto una sonda del tamaño de un dedo para examinar la próstata. La sonda se usa para hacer rebotar ondas de sonido de alta energía, de ultrasonido en los tejidos u órganos interno y crear un eco. Y mediante este eco se puede determinar si, si hay células cancerosas y si estas células cancerosas se están transportando a otro sitio, que es lo que vamos a hablar en un minuto. Otra más es el ultrasonido. Era lo que decía al principio. Antes, la única solución que teníamos para determinar si teníamos la enfermedad era el tacto rectal. Pero mira, ven todas las posibilidades. Así que no hay excusa para no estar haciéndose estos chequeos y asegurándonos de vivir larga vida en salud sexual y física. Este ayuda a determinar el tamaño prostático y el volumen urinario residual, lo que ayuda a predecir los beneficios de un tratamiento médico o guiar al manejo quirúrgico. Entonces ustedes me dicen, ¿y solamente me tengo que hacer uno? Eso va a depender porque a veces un chequeo no te da el 100% y entonces el médico te puede mandar a hacer uno, dos o los tres o lo que sea. Y a veces un solo de estos test pues puede determinar el 100%. Entonces aquí viene lo importante. Yo creo que esta es la parte más importante de toda la presentación. Son los estadios del cáncer. Porque fíjense, si lo ven acá, el número 1 y el número 2, lo ven, ya hay un pequeño tumor en el número 1. El médico puede sentir el tumor en el cáncer durante el examen que dijimos, pero es pequeñito y con cierta medicina o con cierta radioterapia y ahora con los rayos láser y todo se puede exterminar las células cancerosas. Ahora, bueno, voy a hablar que también ahora se le puede inyectar células buenas para que combata la cancerosa bueno. Y está el número 2. El número 2, el cáncer se puede sentir, pero no se ha propagado fuera de la próstata. Entonces, ¿cuál es la importancia? Porque fíjense, si usted es diagnosticado en el estadio 1 o el estadio 2, pues nada, una enfermedad se cura, se toma su medicina, le hacen lo que hay que hacerle, le estirpan la parte cancerosa y todo lo demás, y usted vuelve y continúa viviendo una vida normal, saludable y todo lo demás. Pero, y ahí viene pero,
Pero si le determinaron el cáncer en el estadio 3 o el estadio 4, mira ya cómo se está diseminando por otra parte del cuerpo. El cáncer en el 3 se ha diseminado fuera de la próstata, los tejidos cercanos. O el 4, si se ha diseminado a los órganos cercanos como la vejiga, los huesos, otras partes, pues ya usted tiene mucho más problemas para curarse, digamos, de esta enfermedad. Puede hacer que haya que extirpar completamente la próstata y aún así podría ser que haya que hacer otra clase de procedimiento dependiendo de qué tan lejos se haya diseminado el cáncer, porque el cáncer se puede diseminar a la sangre, se puede diseminar a los huesos, que lo vamos a explicar en un minutito más, y entonces ya no es simplemente cáncer de la próstata, ahora es cáncer en la sangre, cáncer en los huesos, cáncer en otras partes. Y entonces vemos acá cáncer de la próstata en el cuarto estadio. Y miren que en el cuarto estadio, que era lo que estaba diciendo, fíjense que hasta los ganglios que están sumamente lejanos, pues pueden enfermarse. Ya, como dijimos, ya no sería simplemente la próstata, pero también los huesos. Fíjense, ya los huesos, especialmente el fémur, comienza y puede llegar hasta la muerte. Por lo tanto, no estamos hablando de algo chistoso ni nada por el estilo. Estamos hablando de una enfermedad muy seria, muy peligrosa, que si la descubrimos en los primeros estadios, pues curable y puede seguir viviendo una vida normal, feliz, pero mientras más duramos, más problemáticos. Y ese es el problema con muchos de nosotros, los hombres. Vuelvo a insistir, por el famoso miedo a que no le hagan el tacto rectal o porque como puro macho yo no necesito ir al médico, yo me curo, yo estoy bien. Bueno, complicaciones. Cuando el cáncer ha traspasado la cápsula de la próstata, como dijimos anteriormente, invade los tejidos vecinos como los ganglios linfáticos de la pelvis y puede metastizarse a través de la corriente sanguínea a todo el sistema linfático. Preferentemente a este cáncer le encanta los huesos, entonces preferentemente al hueso y en especial a la columna vertebral. Y ya cuando usted tiene esta clase de cáncer, pues ya hay pocas probabilidades. Entonces, secuelas. Pues la metástasis que acabamos de decir, cuando este cáncer se comienza a, a, a invadir todo su cuerpo, comienzan estas células cancerosas a multiplicarse, entonces la incontinencia, que ya dijimos, y por último, pues la disfunción eréctil. Ya entonces ya su órgano masculino deja de funcionar. Y esto es simplemente hablando de que el cáncer sea descubierto antes de que le invada toda la sangre o los huesos y todo lo demás, y solamente con la extirpación sea lo suficiente. Y si se extirpa, pues la disfunción eréctil es posible. Recuerden que todo esto que estamos diciendo, por eso está el Viagra y por eso es otras pastillas y otros tratamientos, de que si lo descubrimos a tiempo, el miembro eréctil puede seguir funcionando, pero no en las últimas etapas. Pregunta. La metástasis yo creo que es clara, que ustedes la entienden muy bien. El cáncer de la próstata puede propagarse, como dijimos anteriormente, a órganos cercanos como la vejiga o extenderse por el torrente sanguíneo o el sistema linfático y puede llegar hasta los huesos y puede afectar otros órganos porque usted puede tener el cáncer de la próstata, pero después cáncer del pulmón, puede ser terrible. El cáncer de la próstata se propaga a los huesos, puede provocar unos dolores de huesos y los huesos entonces comienzan a fracturarse fácilmente
y usted puede sufrir de la columna vertebral y no poder caminar. Estamos hablando, claro, de los casos extremos, cuando usted espera a la última etapa, etapa número 4. Y una vez que el cáncer de la próstata se propaga a otra zona del cuerpo, todavía puede responder a tratamiento y puede controlarse, pero es probable que no se cure. Fíjense lo importante, etapa 1, etapa 2 se puede curar. Y de nuevo, la cámara está para allá, por eso miro allá la cara. Se puede curar el 1 y el 2, pero si estamos en etapa 4, en la etapa más peligrosa, ya no hay cura. Podemos prolongar la vida, podemos prolongar aquí, pero entonces ya tenemos que tratar los huesos, tenemos que tratar tantas otras partes. Así que tenemos que tener mucho cuidado. La incontinencia, el cáncer de la próstata y su tratamiento puede causar incontinencia urinaria. El tratamiento para la incontinencia depende del tipo que tengas y la gravedad y la probabilidad de que se mejore con el tiempo. Fíjense que hay muchas personas que cuando le extirpan esta parte de la próstata, pues siguen teniendo el famoso chorro y el pantalón sigue siendo, cuando usted va al baño a orinar, sigue mojando el pantalón porque nunca termina completamente de orinar y todas estas cuestiones. Pero si usted va a un buen médico y tiene un buen tratamiento y ya no hay más remedio y le tienen que extirpar la próstata, con el tiempo y con esfuerzo y con tratamiento, eso puede mejorar. Por eso hay sondaje y hay cirugía para ayudarlos con esas cosas. Sí, veo que tienes preguntas antes de hablar de esto que no nos gusta a nosotros, de que no se nos pare el compañero. Gracias, doctor Max. Una de las preguntas que tenemos aquí en el buzón de mensajes dice, ¿haberse efectuado la vasectomía influye en el incremento de riesgo? Mira, se supone que no, y precisamente por eso se supone que nosotros, a nuestro médico de cabecera y en general, tenemos que asegurarnos de ayudar, de hacerles esa clase de preguntas, pero se supone que no, se supone que no tiene nada que ver. Precisamente por eso hay muchas personas que se la hacen y no han tenido ningún problema de que afecte la próstata. ¿Alguna otra pregunta o esa era la única? Tenemos dos más y la siguiente dice, ¿qué se debe hacer para evitar que la próstata aumente del tamaño más de lo normal? Bueno, amigos, o amigas, si usted me está escuchando, pues le estamos diciendo que tenemos que ir bueno, vamos a hablar ahorita también de alimentación y todo, pero lo primero que debemos de hacer es el chequeo anual, porque si usted se chequea desde los 40 años anualmente, va a su médico, mire, necesito el examen de la próstata, vamos a hacérnoslo. Por eso, no sé si usted a veces lo hace, pero cada año aquí en Estados Unidos le piden que toda la persona se haga un físico y en ese físico completo debe usted hacer ese examen. Si a usted le determinan el cáncer en la etapa número 1, pues le dan un cierto tratamiento y de nuevo se, se puede extirpar la célula cancerosa mediante unos rayos ultravioletas, hay pastillas, hay muchísimos tratamientos para que el cáncer no siga progresando. Por lo tanto, mientras más temprano usted lo diga, vuelvo y repito, etapa 1, etapa 2, usted se puede curar, se puede, y no hay que extirparlo ni nada, se puede curar con los diferentes tratamientos que existen. Ya después de la etapa 3 todavía se puede curar, pero ya va a sufrir más, va a ser más riesgoso, va a tomarse mucho más tiempo, y ya la etapa 4 es muy difícil que se cure.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo le digo, lo primero es estar encima de la enfermedad. ¿Y cómo se está encima de la enfermedad? Bueno, cada año, pues ni siquiera, fíjense, ni siquiera estamos diciendo cada 3 meses. Es sencillo, cada año ir a su médico. Y entonces, si cada año, eso. Ahora, cuando decimos cada año, es para el chequeo general. Pero ahora, a ver, Manuel, o todos los que están por ahí, Emilio, si usted nota que usted tiene incontinencia urinaria, si usted nota que estaba orinando constantemente en las noches, que tiene ardor y eso, aunque usted se haya hecho el chequeo hace 3 meses o 4 meses atrás, pues vaya y dígale al médico, oiga médico, oiga doctor, hay algo raro, pues no espere, no, ya yo me lo hice hace 3 meses, pues no, no, porque el ser humano es así, a veces estamos bien hoy, pero en general es raro, raro, que si usted se hizo un chequeo hoy y aparece que todo está bien, que en 3 meses se toma mucho más tiempo, por eso se dice que con una vez al año es suficiente. La disfunción eréctil, ¿hay más preguntas? Yo creo que esa era la última. Tenemos más. Si gusta, puede darle este seguimiento a esta diapositiva y posterior a ello podemos leer las Ok, preguntas. entonces está la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, todo el mundo la conoce porque es la que más fama tiene. Se puede producir como resultado del cáncer de la próstata o su tratamiento. Porque fíjense que la quimioterapia puede producir la disfunción eréctil, pero ya en estos casos que estamos hablando de estadio tardío, estamos hablando o tu vida o la vida o la muerte. Por lo tanto, el médico tiene que darte tu tratamiento y si hay disfunción eréctil, pues hay disfunción eréctil. Por ejemplo, una cirugía, radiación o tratamiento de hormonas puede hacer que haya disfunción eréctil. Por eso están disponibles los medicamentos dispositivos de vacío que ayudan a lograr la erección y la cirugía para tratar la disfunción eréctil. Entonces, pero ya esto de la Viagra y todo, si usted está en esta etapa 4 y el Viagra no funcionará como debe funcionar. Los pronósticos. El pronóstico depende de si el cáncer se ha diseminado. De nuevo, el pronóstico va a depender, el tratamiento, el pronóstico va a depender en qué etapa de la enfermedad usted está. Por lo tanto, si el cáncer se ha diseminado a la glándula prostática y del grado de anormalidad de la célula cancerosa, cuando le hacen el diagnóstico. La cura es posible si el cáncer no se ha diseminado. Y de nuevo, si el cáncer está en etapa 1 o 2, pues perfecto, hay tratamiento hormonal para mejorar la sobrevivencia, incluso la cura, si la cura no es posible. Pero de nuevo, la cura es posible en las primeras etapas, la cura es casi imposible en la cuarta etapa. Y en los tratamientos, bueno, hay terapia de hormonas, radioterapia, cirugía y quimioterapia. Esos son los tratamientos que estamos utilizando para esta enfermedad. El primer tratamiento, pues, son las hormonas. El objetivo principal es suprimir los estímulos sobre la próstata por medio de supresión de la liberación de esta hormona. ¿Y de qué hace esta hormona? Bueno, para ello se pueden utilizar estrógenos como como este que se llama dietilvestrol, aunque su uso queda limitado de momento debido a su modesta duración en la acción que no excede de 5 a 8 meses y las posibles complicaciones cardiovasculares. En palabras normales, bueno, se le comienza a inyectar hormonas, especialmente el estrógeno, que generalmente eh, se le conoce en algunas partes como las hormonas femeninas, para hacer que usted produzca menos espermas y todo lo demás. Pero bueno, como ven ahí, en este caso, tienes que estar constantemente recibiendo tratamiento. Debemos tener en cuenta los efectos de la
privación androgénica en los enfermos, incluyendo lo que afecta en la calidad de vida con menor energía vital, peor funcionamiento sexual y urinario y aumento de la incidencia de fractura de los huesos. De nuevo, otra cosa que no menciona esta diapositiva, este PowerPoint, es que esto deprime, esto causa estrés, depresión. Entonces, además de lo físico, también tenemos que tener en cuenta lo mental, que no lo menciona, y yo que soy psicólogo, he visto muchos casos de esto, lo mental. Porque ¿qué pasa con este pobre hombre que ahora, especialmente mientras más joven, peor? Porque un hombre de 60, 70 años, bueno, pues ya quizás no está teniendo tanto sexo, no es importante tanto la sexualidad pero si usted le da a los 40 y tantos, 50 años, que está en la flor de la juventud, ay Dios mío, entonces que la mujer ya no lo quiere porque usted no está funcionando en la cama, comienzan los malos chistes y todo lo demás y la depresión, porque entonces eh, al hombre muchas veces se le define por lo masculino y entonces más si usted no tiene energía vital, si no funciona en la cama, además tiene problemas urinarios y en fin, es un problema muy grave. Ya claro, estamos hablando de la cuarta etapa, pues en muchas ocasiones, pues lo que hay que hacer es extirpar la próstata. Eh, Incluye la extirpación de la próstata y a veces hay que extirpar también las vesículas seminales y a veces, dependiendo de qué tan lejos haya llegado el cáncer, también hay que extirpar los diferentes distales. Entonces vemos aquí que entonces se extirpa el tumor y vemos aquí entonces en la segunda etapa donde entonces ya se ha extirpado todo y entonces se espera que comiencen a producir y todo, pero entonces ya esta glándula a ser extirpada, pues bueno, pues va a tener problemas eréctiles. Otra, otra forma que se está haciendo ahora es la criocirugía, es un tratamiento para que se usa un instrumento donde se trata de congelar y destruir las células de la próstata cancerosas. Al congelar estas células cancerosas, se trata de ver si el cuerpo responde y comienza, que se ha dado caso, y comienza entonces a producir de nuevo las células normales. Se usa una ecografía para encontrar el área que recibirá el tratamiento. Y claro, ya cuando ya está el cáncer diseminado por muchas partes, pues ya ustedes conocen la famosa radioterapia externa. Se puede utilizar en estadio temprano del cáncer de la próstata. Ok. Próstata en el control de la enfermedad localmente avanzada y como paliativa en el tratamiento de los síntomas de la metástasis. Entonces, la radioterapia, claro, es odiada por mucho por los efectos secundarios, pérdida de pie, de cabeza. Bueno, ya ustedes saben, porque cuando se sufre de cáncer y se da radioterapia, se sufre mucho, aunque a veces es la única forma y ha tenido en muchos pacientes muy buenos resultados. Y vamos a la prevención, pero si hay preguntas antes de hablar cómo prevenir el cáncer, comenzamos a contestar. Bueno, a ver, ¿de qué sabe? Pues yo no sé cuánto tiempo, yo hablo hasta por los codos, no sé cuánto tiempo más tenemos. No, adelante, está bien, muy informativa, muy amena la charla, doctor, entonces podemos continuar con ella. Ya nada más, si me permite, le voy a dar lectura a algunas preguntas que tenemos aquí en el... ¿Cuántas preguntas hay? Hay 5.
Ujú. Entonces vamos a hacer algo, ¿va? Como quedan pocas vías positivas más, vamos a terminarlas todas y así ya estamos seguros de que ay, no nos vamos a extender demasiadísimo y así contestamos todo al final. Creo Perfecto. que es mucho más fácil así. Así Y, si Lulu tiene que ver, porque Lulu cocina muy rico, es una amiga mía, si tiene que ella hace la serie y todo lo demás, decir, y el doctor, ¿cuándo que se va a callar? Entonces ya escucha la charla completa. La prevención, bueno, seguir una dieta saludable con muchas frutas y vegetales. Evita los alimentos con alto contenido de grasa. En lugar de ello, céntrate en elegir una variedad de frutas, vegetales, cereales, integrales. Las frutas y los vegetales contienen muchas vitaminas y nutrientes que pueden contribuir a mejorar tu salud. Volvemos a decir que todos los alimentos altos en grasa no es que sean malos, lo que pasa es que si tú eres propenso y tienes un historial y todo y un familiar y bueno, entonces pues debemos de evitarlo, no el 100%, pero de nuevo tratar de hacer una dieta más balanceada. Vemos que en nuestra comunidad especialmente saturamos a nuestro cuerpo desde la mañana con muchas grasas. Si vamos a comer grasa, bueno, que sea temprano, claro, porque mientras más tarde en el día comemos más grasas, pues el cuerpo tiene más carga para digerirla. En fin, si podemos evitarla, mejor, pero de nuevo, no darle tantas grasas, especialmente de desayuno, comida y cena. Saber exactamente cuándo vamos a utilizar las grasas y si podemos evitarlas, mejor. Claro, hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. El ejercicio mejora el estadio de salud general y la depresión, porque hemos dado cuenta que también la depresión puede causar cáncer, no necesariamente de la próstata, pero otras clases de cáncer. Esto ayuda a mantener el peso y mejora tu estado de ánimo. Y eso es importante, pues lo mencionamos al principio. Mientras más obeso tú seas, hay más posibilidades de sufrir de esta enfermedad. La obesidad es uno de los mayores factores de riesgo en esta enfermedad. Por lo tanto, debemos de saber cuántos años tengo, cuánto mido, entonces cuánto debe ser mi peso y entonces tratar de tener más o menos eh, un peso normal. No estamos hablando, claro, si tienes un cuerpo al estilo Schwarzenegger y todo, perfecto, pero no estamos hablando de exceso de ejercicio, pero sí, no lo suficiente para cuidarte. Existen evidencias que los hombres que no hacen ejercicio tienen niveles antígenos prostáticos muy elevados, como dijimos, mientras que los que se ejercitan pueden tener un riesgo menor de padecer el cáncer de la próstata. Algo que no dijimos, de nuevo, una vida sexual saludable también puede ayudarnos a, a esto, a tener menos probabilidades de esta enfermedad. Por lo tanto, si usted tiene pareja, pues tenga una vida sexual amena y si usted no tiene pareja, pues una masturbación eh, frecuentes es buena siempre y cuando la limpieza en general, porque con todo el respeto, hay personas que tienen su masturbación y todo lo demás, se le olvida que después de cada masturbación debe haber un buen baño. A partir de los 45 años, si no tienen antecedentes familiares, a partir de qué edad se debe uno ir a chequear, hacer estos exámenes que hablamos. Bueno, pues a partir de los 45 años, si no tienen ningún antecedente familiar con cáncer de la próstata, aquí en Estados Unidos lo hemos bajado a los 40, pero en general en Latinoamérica y en Europa es 45. Y a los 40 años de edad, en caso de contar con antecedentes familiares de padecimiento, si un familiar, un tío, su papá, un hermano, alguien ha llegado de ambas familias, por ejemplo, si usted
si el abuelo de parte de mi mamá sufre de esta enfermedad, pues usted sabe que su abuelo no tiene que ver con la parte paterna o materna, pues usted sabe que usted también está propenso. Entonces, este es de los dos lados. Y entonces, claro, a las enfermeras, a los doctores, siempre se le avisa que debe de brindar dignidad, particularidad y fuerza a sus pacientes, preocuparse especialmente por esto de la depresión, porque antes en estos casos no se hablaba de la depresión y hemos visto que el cáncer de la próstata y la depresión van unidas de la mano. Es muy frecuente que un hombre que sufre de esta enfermedad pues sufra depresión porque por todo lo que hablamos anteriormente, por el machismo, pero también por el rechazo a veces de su familia, de la esposa, de la novia, en fin. Hay que continuar brindando educación continua a las parejas, porque fíjense, yo soy sexólogo, una de mis títulos, y vemos que a veces pensamos que la actividad sexual tiene que ver solamente con el pene. Y un buen sexo, una buena vida sexual, pues para eso están las manos, la boca, juguetes. Hay que aprender a variar y utilizar otras cosas porque el mundo no se acaba porque su miembro no funcione. Usted puede tener una vida sexual quizás no como la esperaba, pero no tiene que ser el fin de su matrimonio o el fin de su vida amorosa, en fin. Ofrecer apoyo y orientación en el periodo de diagnóstico, eso especialmente a la familia. Hemos notado especialmente la desinformación, que al hombre o no se habla, hay un silencio terrible en la familia, no se habla, se señala y entonces eso causa más depresión. Hay que hablar, hay que apoyar, hay que decirle a la persona que sufre que estamos ahí, acompañar, no dejarlo ir solo a las citas médicas, asegurarle, esposa que me escucha, no sé cuántas mujeres hay acá, pero si usted tiene su pareja, llévelo usted misma a los 40 años, mi amor, ya te toca, vamos, te toca el examen físico y asegúrate que te hagan el examen de la próstata. Entonces, el apoyo es importante, brindar y aclarar dudas de cada uno de los tipos de tratamiento. Si usted de nuevo no le gusta el tacto rectal, pregúntele al médico. A mí no me gusta ese. No puede usted simplemente hacerme el de la sangre o no puede hacerme en fin. Disminución de la ansiedad, como dijimos, y escuchar, la escucha activa, preguntarle al paciente, a tu esposo, a tu hermano, a tu papá, cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser tu guía, tu apoyo. En caso de dolor, administración de analgésicos, por favor, pídale al médico, no se haga el valiente porque si usted está orinando sangre o está orinando, el esforzarse puede ser hasta peor, por lo tanto, utilicen los medicamentos del lugar, determinar la ubicación, característica, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente, en fin, eso es para el médico. Y ya por eso, ves, ya estamos terminando, ya terminé. Muchas gracias y ahora sí, si hay cualquier pregunta, pues la hacemos y contestamos todo lo que tengan que contestar. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a usted por esta excelente ponencia, doctor Max. Entonces, vamos a pasar a la parte de las preguntas y comentarios. Tengo algunas preguntas en el buzón de mensajes, pero antes de eso, me gustaría invitarlos que si alguien tiene una pregunta y le gustaría hacerla abriendo su micrófono, le pido de favor que levante la manita, así como lo voy a hacer yo en este momento, para que podamos darle la autorización de abrir su micrófono y pueda realizar su pregunta. Bien. O también si lo desean lo puede escribir en el buzón de mensajes y con gusto su servidor le puede dar lectura. La siguiente pregunta que tenemos en el buzón de mensajes dice, nos dice Manuel Pérez, ¿es recomendable que a una cierta edad en la que el cuerpo pueda aguantar una extracción
quirúrgica de la próstata se lleve a cabo para evitar a futuro el desarrollo del cáncer? Eh, doctora Leti, ¿de qué? La doctora Leti, ¿de qué especialidad es ella? Porque ahí tenemos, pues, yo lo que le quiero decir, yo como doctor, como psicólogo, de todo, la pregunta es un poco loca, ¿no? Para mí, porque bueno, si yo voy a sufrir de los cánceres de hueso, entonces vamos a cortarme la mano, vamos a, para, no, yo creo que una vida saludable es una vida de prevención, es una vida donde tratamos de, entonces, extirpar un miembro tan importante, porque fíjense que esta pequeña glándula, tan pequeña, la próstata, es la que nos da esta virilidad, es la palabra. Yo tengo problemas con algunas palabras. No somos vitales. Esta energía, tú sabes, el hombre que usa mucha energía y todo. Imagínate, cuando nosotros nos da una depresión, que no nos queremos levantar de la cama y todo lo demás, eso es uno de los factores de la extirpación de esta glándula. Entonces, hay tanto problema en no tener la glándula, en no tener la próstata, que pensar en extirparla para que no nos dé el cáncer, como que suena un poco loco, con todo el respeto a la persona. Yo creo que hay parte de nuestro cuerpo que quizá no sea, pero especialmente esa es muy necesaria, porque no es todo solamente estamos hablando de tener o no relaciones sexuales o poder tener o no relaciones sexuales, estamos hablando de poder vivir una vida saludable, estable, porque la próstata no solamente es nuestro indicador viril, pero es nuestro indicador de cómo debemos de orinar, produce estas células, hormonas que nos dan vigor, que nos dan eso que nos hace único al hombre. Por lo tanto, no, definitivamente nada de extirpar si no es necesario. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Joaquín Salazar, que ya se contestó con respecto a las últimas positivas sobre qué es lo que podemos hacer para evitar el aumento de la próstata. También las personas que nos preguntan sobre si este video se queda grabado, sí se queda grabado y se va a compartir en nuestro canal de YouTube Damexcan. Entonces, si a alguno de ustedes le gustaría volver a verlo, por favor déjeme su contacto en el buzón de mensajes y con mucho gusto le puedo mandar el enlace cuando ya esté cargado en la página. Am, Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tan efectivas son las pruebas del antígeno prostático? Eh, Muy efectivas, diríamos que un 80 o más por ciento. Es lo bueno, a mí me parece, es lo bueno con la ciencia, que mientras vamos avanzando más en la ciencia, ahora estos estudios cada vez son más precisos y más. Antes diríamos, tú sabes, 50 años atrás, alguien que sufría esta enfermedad estaba pronosticado o a extirpación de la próstata o a morir, en fin, y ahora ya no pueden diagnosticar esta enfermedad y podemos seguir viviendo hasta los 100. Iba a decir 200, pero eso es casi imposible. Podemos seguir viviendo una vida, por lo tanto, es muy. Y lo bueno, de nuevo, y para terminar la contesta, es que si ese 80% crea cierta duda en el médico, pues el médico te va a decir, mira, como no tengo el 100% seguro, pues hazte esta segunda o vamos a hacerte la de la sangre o vamos a hacerte esto, aquello. Y al fin, lo importante para el hombre es hacerse una, porque si, eh, si en esa prueba aparece 0% de que tenemos, pues ya, pues seguimos y el año que viene. Ahora, mientras más alto sea el índice de que tenemos la enfermedad, pues bueno, se hacen otros chequeos. Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta es, ¿el consumo de alcohol influye en causar el cáncer? No se ha determinado que influya a causar el cáncer, pero sabemos que el exceso de alcohol produce ciertos problemas como, por ejemplo, en la diabetes y todo lo demás, y como la diabetes es, es parte, eso es uno de los factores que puede hacer que tú sufras de esta enfermedad. El exceso, yo siempre he dicho, es como hablábamos de las grasas. Cuando hablamos de las grasas, no significa que ahora, ay Dios mío, ahora no voy a comer nada de chicharrón, o ahora no vamos a comer. No, estamos simplemente diciendo de que debemos de cuidar nuestra dieta y todo lo demás. Pues lo mismo pasa con el alcohol. Yo creo que el alcohol no va a producir directamente el cáncer de la próstata, pero pues como puede arruinar ciertos órganos de nuestro cuerpo, el exceso de todo es malo, pero una copita de vez en cuando no hace daño. Bien, muchas gracias. Aquí también Joaquín nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de extirpar la próstata? Pues como dijimos anteriormente, consecuencias, no sé, pero resultados secundarios, bueno, de la próstata, bueno, primero, eh, físicamente, bueno, hablamos de tres, digamos. Físicamente, cuando terminas de extirparte la próstata, el cuerpo tiene que acostumbrarse a la orina y todo lo demás y tiende a tener un chorrito y todo lo demás físicamente. Eso, claro, con el tiempo se va mejorando y hay ciertas otras cosas que se pueden hacer para que vaya mejorando esa parte. Sexualmente ya hablamos de que posiblemente tu vida sexual declive completamente porque hay grandes posibilidades casi siempre de tener el órgano eréctil no funcional. Y entonces si hablamos de, en fin, de que si se determina y se estima con tiempo, pues bueno, pues tú vas a vivir una vida saludable, bien, pero te va a afectar en tu vida sexual, básicamente. Porque, vuelvo y especifico, todos esos resultados secundarios, pues ahora mediante la medicina se han podido ir tratando y entonces se puede ir mejorando. Y yo conozco, y creo que alguien dijo acá que tiene un familiar que sufría y todo lo demás, y conozco personas que se han hecho la extirpación de la próstata y han podido eh, vivir su vida normal, digamos, lo que llamaríamos normal dentro de su nueva vida. No sé si contesté, si no estuvo claro, vuélvame a preguntar, pero yo creo que básicamente eso. Perfecto, muy bien. Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué opina de tratamientos alternativos como sustancias activas como las de Kalanchoe, protocolo LIPN, que produce la apoteosis de la célula cancerígena? Bueno, lo que pasa, fíjate, todo tratamiento natural eh, siempre debe estar regido por un médico y todo lo demás, porque a veces tomamos cosas que pensamos que nos están ayudando para una cosa y nos están afectando otras. Yo creo que la medicina natural es muy buena, se debe usar, pero se debe de usar con cautela y nunca se debe de utilizar en vez de, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo estoy utilizando un té de eso que tú acabas de decir, que yo no sería capaz de repetirlo, la palabra rara esa que dijiste, pero eso, nunca reemplazar el tratamiento natural por ir a ver al médico. Usted va al médico y le dice, mira, estoy tomando esto al médico. Ahora la mayoría de los médicos
somos muy abiertos y te vamos a decir, sí, síguela, que yo no creo que tengas resultados, puedes seguir. O te vamos a decir, ten cuidado, mira, porque tienes estos efectos secundarios y todo lo demás. Entonces, nunca, por favor, nunca dejen de ir al médico, de hacerse los estudios y todo lo demás, simplemente por seguir tratamientos naturales. Yo creo que eso es muy bueno, que debemos de creer en la capacidad del cuerpo de regenerarse, pero siempre tenemos que tener el apoyo científico. Perfecto. Son todas las preguntas que tenemos en el buzón de mensajes. Si alguien más tuviera alguna pregunta, les agradeceríamos que la escribieran en el buzón de mensajes. Y a las personas que nos dejaron su contacto para hacerles llegar la grabación de este video, con mucho gusto se las compartimos en cuanto estés en el canal de YouTube. Entonces, solo recordarles que si ustedes o alguno de los que se encuentran en esta sala presentan alguno de los síntomas, sí recomendarles que acudan a su urólogo. Es importante que lo consulten con su médico porque, como lo dice aquí el doctor Max, probablemente ustedes se hicieron el estudio 3 meses antes y 3 meses después presentan algún síntoma. No se esperen hasta el año para poder checarse este tema de la próstata, ya que es un tema muy delicado. Bien, como les comentaba, si tienen preguntas, si aún tienen preguntas, la pueden escribir en el buzón de mensajes. De mientras me voy a permitir proyectarles algunas oportunidades y algunas actividades que tenemos en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte para todos ustedes. Y bueno, aquí como pueden ver en su pantalla, las oportunidades que tenemos es el programa de Amigos Sin Fronteras y Pequeños Genios, que es un programa que está enfocado para niños para que acudan con nosotros y se les pueda ayudar en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias y bueno, el tema de los pequeños genios se realiza cada mes a las 5 de 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, es el último miércoles de cada mes, donde los pequeños pueden interactuar un poquito con la ciencia. Tenemos clases de computación, que son los miércoles, de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Semillas de Esperanza en Wilson. Si ustedes desean ser parte de estas clases de computación, por favor comuníquense con nosotros, déjenos su contacto y con gusto le podemos hacer llegar la información completa. También los invitamos a participar en las clases de inglés, son virtuales a través de Zoom. Entonces se están llevando a cabo los miércoles de 8 a 9 de la noche y los viernes de 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana a través de Zoom. Si ustedes desean ser parte de estas clases, por favor, en el buzón de mensaje también encuentran nuestros contactos, nuestras redes para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, seguimos invitando para la carrera de los 5 kilómetros sobre la lucha contra el cáncer, que se va a llevar a cabo el viernes 31 de octubre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esta es una carrera para la concientización sobre el cáncer de mama, que como sabemos se celebra en octubre esta concientización. Entonces, cordialmente invitados. Si ustedes desean ser parte de esta carrera, pueden escanear el código QR o comunicarse con nosotros y con gusto les damos más información. Ya está abierto el programa de Toys for Tots, que es un programa para papás que tienen niños de 0 a 12 años, para que en diciembre reciban un juguete en un evento que se hace por parte de Amexcan. Entonces, la convocatoria ya está abierta. Se pueden comunicar a alguno de los números que aparecen en el volante que pueden ver en su pantalla. Y bueno, comuníquense por favor de 10 de la mañana a 4 de la tarde, hora del este. Otra de las oportunidades que tenemos para ustedes son los talleres informativos binacionales, los cuales son gratuitos y se realizan a través de Zoom. Son 5 los que se gestionaron con el Consulado de México en Raleigh y el primero fue el trámite de pasaporte y matrícula consular. Tenemos el siguiente este jueves 16 de octubre, que sería mañana, sobre cómo tramitar la doble nacionalidad Estados Unidos-México. El 30 de octubre tenemos el taller informativo sobre la asistencia jurídica que ofrece el Consulado de México en Raleigh. El 13 de noviembre, los poderes notariales otorgados por el consulado. Y concluimos esta serie el 18 de diciembre con repatriación de restos humanos de Carolina del Norte a México. Recordándoles que las personas que participen en 4 de los 5 talleres eh, serán acreedores a una constancia de participación en estos seminarios, en estos talleres informativos.
También recordarles que está abierta la aplicación de FAFSA. Se abrió el 1 de octubre del 2025. Entonces, si ustedes desean que Amexcan les apoye con su solicitud, por favor comuníquense con nosotros o pueden escanear el código QR que se encuentra aquí en su pantalla. Bien. También queremos comentarles que tenemos agendada ya la reunión de la Red de Recursos Comunitarios del Este de Carolina, que será el 23 de octubre de 12 del día a 1:30 de la tarde, será a través de Zoom. Están cordialmente invitados. También tenemos la conferencia de jóvenes latinos que buscan integrarse a la educación superior. Se va a llevar a cabo el 8 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, en Greenville, en Neighborhood Center. Entonces, si ustedes desean saber más acerca de estas oportunidades que tenemos para ustedes, de estos eventos, por favor, dejen su contacto o en el buzón de mensajes se encuentran nuestras redes sociales. Como les mencionaba anteriormente, tenemos en puerta el día de mañana el taller informativo binacional Cómo tramitar la doble nacionalidad, que se va a llevar a cabo mañana a las 3 de la tarde, hora de México, y 5 de la tarde, hora del este. Es a través de Zoom. También tenemos ya programada una reunión informativa sobre el programa de reunificación familiar Almas Mexicanas Uniendo Familias, que es un programa específico para adultos mayores de 60 años que tienen hijos en Estados Unidos de manera indocumentada para que puedan ser acreedores a una visa de turista y puedan ir a visitar a sus familiares. Esta se va a llevar a cabo el viernes 17 de octubre a las 4 de la tarde, hora de México, y 6 de la tarde, hora del este. Bien, tenemos agendada otra sesión informativa virtual aquí con el doctor Maximiliano, que va a ser el próximo miércoles 22 de octubre. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre cómo prevenir el cáncer de mama. Muy importante, y como les mencionaba hace un momento, este mes es el de concientización sobre el cáncer de mama. Entonces, los invitamos a que participen, a que compartan este volantito, esta información para llegar a más personas y para prevenir este tipo de cáncer también que es muy agresivo. Y bueno, recordemos que no solo le da a las mujeres, sino también cualquier persona puede estar propensa a padecer lo que es el cáncer de mama, ¿sí? Bueno, el 30 de octubre a las 5 de la tarde hora de México y 7 de la noche hora del este, tenemos el taller informativo sobre la asistencia jurídica que ofrece el Consulado de México en Raleigh. Y bueno, recordemos que la asistencia, o más bien dicho, la asesoría que ofrece es en temas de migratorio, criminal, laboral y de accidentes. Entonces, cordialmente invitados, esperamos que puedan participar. Ya tenemos agendada también nuestra próxima reunión de niños del futuro, la cual lleva por nombre Los padres como maestros de sus niños de 0 a 6 años, que se va a llevar a cabo el 23 de octubre del 2025, 4 de la tarde, hora de México, 6 de la tarde, hora del este. Cordialmente invitados, por favor, los que puedan compartir esta información con sus contactos, pues adelante entonces. Y el siguiente taller informativo que les mencionaba anteriormente es el de para que conozcan qué poderes notariales otorga el Consulado General de México en Raleigh. Y este se va a llevar a cabo el 13 de noviembre a las 5 de la tarde, hora de México, y 6 de la tarde, hora del este. Bien, tenemos en puerta también ya nuestro Festival del Día de Muertos, que va a ser el sábado 25 de octubre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, los invitamos a que participen, a que se diviertan y acudan con nosotros. También aún está abierto el concurso de altares para los que gusten participar y acudir a hacer su altar. Entonces, no duden en comunicarse para que nosotros les podamos dar más detalles de esto. A este sábado, cordialmente invitados todos, lleven a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y diviértanse en el Festival Latino que la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte ha realizado para todos ustedes. Y bien, vamos a tener música en vivo, vamos a tener algunas actividades para niños, va a haber comida y bueno, mucha diversión más. Entonces, cordialmente invitados, como les mencionaba, va a ser el sábado 18 de octubre de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, es todo lo que tenemos ahorita de momento para ustedes. Si alguien desea saber más. Una pregunta, Abel, ¿la caminata es aquí en Carolina del Norte o es allá en México? La que Ah, anunciaste sobre cáncer del seno. muchas gracias por ese comentario. Va a ser allá en Carolina del Norte. Entonces, los invitamos a que participen en esa caminata. Ujú, sí.
Bueno, a ver, veo un mensaje en el buzón. Ajá, bien. Bueno, no tenemos más preguntas, doctor Max. No, entonces podemos dar por concluida esta reunión. No sé si usted quiera dar algunas palabras antes de que terminamos la reunión. Sí, vi que alguien estuvo hablando sobre la vacuna para el cáncer. No tenemos todavía necesariamente una vacuna que previene el cáncer. Ahora sí hay uno de los tratamientos que se está usando, que no lo mencioné porque es uno de los más nuevos y todavía no hay tanta información sobre eso, es unas vacunas donde se utilizan células buenas y todo, pero ese individuo, en otras palabras, si a ver, que Dios te me cuide, te da cáncer, utilizamos tu propio sistema, te sacamos células buenas de otras partes de tu cuerpo, te manda al laboratorio y con vitaminas y otros ingredientes que según los estudios son buenos para que el cuerpo comience a producir las células no cancerosas, entonces se comienza a vacunar y se supone que también es una posible. Por eso digo que la ciencia está avanzando mucho, es una de los posibles tratamientos para este cáncer. Por lo tanto, sí existe y se está utilizando cada vez más las vacunas contra el cáncer, pero de nuevo, no hay un sitio para irse a vacunar, sino que cada hombre que tenga la enfermedad se le hace una vacuna específica basado en sus propias células y en sus propias necesidades. Y de nuevo, Perfecto. muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y espero que le haya servido de algo la información que le acabo de dar. Perfecto, muchas gracias. No quiero cerrar la sesión sin antes un comentario que nos pusieron en el buzón de mensajes. Y bueno, Gaby nos decía que su suegro padeció, bueno, que su suegro era una persona que no quería ir al doctor hasta que tuvo síntomas y fue detectado a tiempo el cáncer. Entonces nos recomienda cambiar los hábitos alimenticios porque comenta que después del cáncer de próstata se recuperó y a los 2 años tuvo cáncer en la sangre. Y bueno, que apenas el mes pasado ya le cambiaron sus citas de 6 meses a un año. am, pero con tanta quimioterapia, tuvo una consecuencia que ahora tiene artritis. Entonces nos invita o invita a todos los presentes, bueno, a todos en general, a que nos cuidemos y a que cuidemos a nuestros familiares que son hombres para que acudan a realizarse este examen que es de suma importancia para poder detectar cuando la próstata tiene un agrandamiento y también si detectar si hay alguna célula cancerosa. Entonces, bueno, pues a nombre de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte y a nombre de nuestro director ejecutivo, el señor Juvencio Rocha Peralta, agradecemos al doctor Maximiliano Andrés Cuevas por traernos esta excelente charla y bueno, también agradecemos a todos ustedes por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Les deseamos que tengan una excelente tarde aquí en México y que pasen una feliz noche allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.